¿Dónde estamos? Bamidbar, números. ¿Sí? Y la serie que hoy estudiaremos es la número 39, que lleva por nombre Juká. ¿Cómo se llama la sección? Juká. Tiene una pronunciación fuerte en la vocal, en la última vocal. Juká. Los capítulos que abarca esta sección es desde el capítulo 19, verso 1, al capítulo 22, verso 1. Es decir, que son 4 capítulos. Bueno, casi 4 capítulos. Sean 3 capítulos y un verso. Amén. La traducción de Juká es estatutos o decretos. ¿Qué significa Juká? Estatutos o decretos. Anótelo allí, porque no se le puede olvidar. Hoy vamos a aprender algo, a mi definición, algo hermoso. El contenido de esta parashá tiene aproximadamente 9 puntos importantes. Comienza esta parashá hablando de la purificación de aquellas personas impuras que por medio de una vaca roja, de una novilla, pueden recibir purificación. Segundo, Miriam, la hermana de Moshe y de Aarón, muere en Kadesh. Y junto con ella se seca la roca y ya no brota agua de ella. El tercer punto es Edom, la tierra de Edom. Rehúsa dar paso a Israel por su tierra para que pueda ir a la tierra prometida. El cuarto punto es, murió Miriam y ahora muere Aarón, el sumo sacerdote, en el monte Hor. El quinto es, el rey de Arad ataca al pueblo de Israel. El que ha leído esta sección sabe que Israel gana. El sexto es la serpiente de bronce en el desierto, que es levantada, ¿para qué? Para salvar a aquellos que eran mordidos por la serpiente. El séptimo punto es, Israel rodea la tierra de Moab. El octavo, la derrota del rey Sehón de los amorreos. Y la novena es la derrota del rey de la tierra de Basán, Og. Amén. 9 puntos que usted va a encontrar en esta sección de estudio, en esta parasha. 9 puntos. ¿Sí? Pero yo quiero que hagamos una introducción a por qué se llama Juká. ¿Cómo que se llama? Juká. ¿Por qué se llama Juká? Ok. Nos ubicamos en el verso 1 y 2 del capítulo 19. Amén. Capítulo 19. ¿Lo tiene allí? Ajá. 19, 1 y 2. Capítulo 19, verso 1 y 2. Dice la escritura: Hashem les habló a Moshe y a Aarón diciendo. El siguiente es el decreto o estatuto, es decir, la Juká de la Torá que ordenó Hashem. Dile a los israelitas que te traigan una vaca totalmente colorada, que no tenga defecto alguno y que nunca haya llevado el yugo. Amén. Repito. Está allí en el 19. Dice, Hashem les habló a Moshe y a Aarón diciendo, el siguiente decreto, o Juká, de la Torá que ordenó Hashem fue, dile a los israelitas que te traigan una vaca totalmente colorada, que no tenga defecto alguno
y que nunca haya llevado el yugo. Amén. Ok. Vámonos entonces a la palabra jukah. Jukah significa decreto o estatuto. Voy a aclarar algo. La Torah, ¿qué es la Torah? La ley, la instrucción de Hashem. La Torah está constituida por tres elementos fundamentales. La Torah está constituida por tres elementos fundamentales. El primero son los mitzvot. Mitzvot, ¿qué es mitzvot? Mandamientos. Es decir, que la Torah está constituida por mandamientos. Primero, por mandamientos. Segundo, por mishpatim. ¿Qué son los mishpatim? Son las ordenanzas que son dadas al pueblo y que traen como consecuencia sentencia sobre aquel que no las cumple. ¿Ok? Los mishpatim son aquellas ordenanzas que tienen sentencia por no ser cumplidas, por no ser obedecidas. Y por último están los hukim, que significa decretos o estatutos en plural. Cuando hablamos de jukah, estamos hablando del singular, es decir, de un estatuto. Cuando hablamos de hukim, estamos hablando de plural, porque tenemos la terminación im, que denota plural masculino. Los estatutos. ¿Me siguen? Ajá. ¿Cómo está constituida la Torah, la instrucción? Primero, por los mitzvot o mandamientos. Segundo, los mishpatim u ordenanzas con sentencias. Y tercero, los hukim, que son los decretos o estatutos. La diferencia entre un mitzvot y un hukim es que los hukim tienen ordenanza perpetua. Los mandamientos no. Los mandamientos no dicen, y harás esto perpetuamente. Los hukim dicen, y esto lo harás perpetuamente. Otra característica que tienen los hukim es que el hukim, o los hukim, perdón, porque es plural, o la jukah, es un estatuto que en muchas ocasiones no tiene ni siquiera sentido. O sea, tú no lo entiendes, pero tienes que obedecerlo. ¿Sí me entienden? Voy a poner un ejemplo. Su papá viene y le dice a usted, no se siente en esa silla. En esa silla no se siente. Usted va a pensar, ¿y por qué entonces yo no me puedo sentar en esa silla? Sí, porque la mente de uno es así, ¿verdad? Atravesada. O sea, yo quiero que me dé una lógica. ¿Por qué mi mamá? ¿Quiere cómo se mueve? No quiere que yo me siente en esa silla. Quiere que salga. Otro mandamiento de papá y mamá. No salgas tan tarde o no estés tan tarde allá afuera. Entonces viene aquí, bueno, más o menos. Más o menos, ¿por qué? Si estamos todos allá afuera. Todos los panas estamos allá afuera. Más o menos. Tú no tienes por qué preguntar. Tú lo que tienes que obedecer. Y punto. Así son los hukim. Tú no estás para preguntarles a Hashem, Señor, ¿por qué tú pones este mandamiento? Tú estás para obedecer. Otro ejemplo.
Un juquín que forma parte de los 10 decretos o declaraciones. Honra a tu padre y a tu madre. Eso es un juquín. Eso tiene que ser perpetuo. ¿Sabes por qué? Porque puede ser que tu mamá sea la peor mamá del mundo, pero tu deber es honrarla. Tú no preguntes, pero hónrala. Tu papá puede ser el peor hombre del mundo, el más malo del mundo, pero tu deber es honrarlo. Tú no tienes por qué preguntar, más o menos, porque yo tengo que honrar a ese hombre. No tienes por qué preguntar. Tu deber es honrarlo. ¿Por qué? Porque te guste o no, es tu papá y es tu mamá. Así es así. Porque después viene la bendición. Para que tus días sean largos y prósperos sobre la tierra. Amén. Bueno, en esta sección de estudio nosotros nos vamos a encontrar con una jucá, con un estatuto que tiene una ordenanza perpetua, pero que nosotros no entendemos por qué tenemos que hacer. A los amantes de la gematría, cuando yo estudio jucá, la palabra jucá me da al final 5. ¿Y 5 es qué? Torah. Es decir que una jucá está relacionada con la Torah. Es una instrucción de Hashem. Es una instrucción de Hashem. Bendito sea el Eterno. Amén. Entonces, si yo estoy parado frente a una jucá, yo simplemente tengo que obedecerla. El diccionario Strong, en la sección 2708, define jucá como estatuto, decreto o costumbre, y que a ella se asocia otra palabra que es hot con K, hot con K, hot, que significa promulgar. Y ambas palabras, tanto jucá como hot, provienen de la raíz hakak. Repítalo. Hakak. Repítalo, ¿no? Hakak. ¿Qué significa hakak? Significa tajar o grabar, trazar en una tablilla de piedra o de metal. Oye, la palabra hakak, que es la raíz de la palabra juquín, jucat y hok, que tiene que ver con estatutos, significa grabar como en una tablilla de piedra o de metal. Pregunto, lo que usted grabe en una tablilla o en una tabla de metal o de piedra, ¿se borrará algún día? ¿Dónde tiene que estar grabado los juquín? En un lugar donde no se borre jamás. ¿Y dónde dijo Hashem que iba a escribir la tabla o la Torah? En el corazón. Ay, pastor, pero mi corazón es de carne y sangre. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Será que lo convierto en piedra? Pongo mi corazón duro. Sigamos. Cuando yo hablo de mitzvot, del hebreo, tiene un valor espiritual de 5. Cuando yo hablo de juquín o de jucat, tiene un valor de 5. Pero cuando yo hablo de mishpatim, tiene un valor de 2. ¿Por qué? Porque en un mishpatim usted va a encontrar un dualismo.
Aquí es donde la gente se pone entre lo hago o no lo hago. Si lo hago, si obedezco, ¿cuáles son los beneficios? Si no lo hago, ¿cuál es la sentencia? Hay un dualismo, ¿ok? Por eso Mishpatim tiene un valor de 2, pero Mixbot y Hukim tiene un valor de 5. Es decir, que se relaciona con Torah, con la instrucción del Eterno. Amén. Torah por su parte, ¿cuánto vale? 8. Torah vale 8, porque es Mashiach. Mashiach vale 8. Y es eternidad, ¿sí o no? Entonces, si Torah es eternidad, cuando yo cumplo los mismos, los Mishpatim, los Hukim, ¿alcanzo qué? La eternidad. Ahora, ¿estamos sujetos bajo la ley o, o por la gracia? Muchos preguntan eso, ese es el temor de muchos ahorita. Pastor, pero es que ya nosotros no estamos bajo la ley. La ley era para los judíos. Nosotros estamos bajo la gracia. La gracia. ¿Y qué es la gracia para ti si no es la Torah misma? Pero ahora que viene con entendimiento. Porque antes no teníamos el entendimiento. Antes la Torah tú la leías y tú quedabas, bueno, toca obedecerla, pero no entiendo el ney. Pero ahora, cuando recibes la gracia, porque la palabra se hizo carne y vino a dar una mejor interpretación de las instrucciones, entonces ya tú tienes un discernimiento. He ahí la gracia. Cuando hablamos de gracia, no estamos diciendo que los mandamientos del Eterno fueron borrados. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que cuando recibimos la gracia, estamos recibiendo del Ruach del Señor para poder entender la Torah. Cosa que no había antes. ¿Qué valor tiene el cumplir los Hukim? ¿De qué vale cumplir un Hukim? Los mandamientos llamados Hukim o Hukat aparecen con un sello. Perpetuos. Son perpetuos. Y están conectados de una manera especial con el Mesías. Todos los Hukim que usted va a encontrar, todos los Hukim que usted va a conseguir en la Torah, todos estos están relacionados directamente con Mashiach, con Yeshua Mashiach. Todos. Estos mandamientos no tienen explicación lógica o clara en la Torah. Simplemente fueron establecidos por Hashem y no explica el por qué, lo resaltante de su sello de hacerlo perpetuamente. La palabra que aparece es por ordenanza perpetua. Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Usted se lo sabe. Y guardarás el Shabbat y lo tendrás por ordenanza perpetua. Así aparecen los Hukim. Aparecen con el término Lehakot Olam. Lehakot Olam. La palabra Lehakot Olam significa ordenanza perpetua. O, traducido de otra forma, tú imitarás esto por siempre. La palabra Lehakot es imitar, es hacer igual que. Entonces, si ya en la antigüedad nos enseñaron cómo se hacía, la generación que sigue, lo que tienes que hacer es igual que lo hicieron los antepasados. Eso es lo que significa por ordenanza perpetua o Lehakot Olam. Dígale ahí a su hermano. ¿Sabes, hermano, que el Shabbat es un Lehakot Olam? ¿Sabías tú que guardar Shabbat es un Lehakot Olam?
una ordenanza perpetua? Ahora, dije anteriormente que todos los hukim, todos los decretos y estatutos tienen una relación directa con Mashiach. Ahora, ¿cuáles son los hukim más resaltantes? ¿Cuáles son los hukim que usted no se le puede olvidar? Bueno, no se le debe olvidar a ninguno, ¿no? Pero los más resaltantes, los que más conocemos. Primero, Shabbat. Guardar Shabbat o día de reposo. Ese es un hukim. Es decir, se hará perpetuamente. No es un mandamiento para hacerlo hoy, mañana no. Es un mandamiento que debe ser imitado también por mí. Amén. Segundo, los Moedim. ¿Qué son los Moedim? Las festividades del Eterno, las fiestas solemnes, las grandes asambleas, las convocatorias o fiestas que llaman judías. Esos son judíos. Usted ve y celebrarás Pesach perpetuamente. ¿Y qué dijo Yeshua? Y harás esto en conmemoración de mí. ¿Hablando de qué? De Pesach. Es decir, que es un mandamiento perpetuo. No puede dejar de hacerse. ¿Por qué? Porque en él está implícito el Mashiach. En él hay una revelación divina que trata de explicar a Mashiach. Otro mandamiento. Este no le gusta mucho. Se les peluca el cuerpo cada vez que lo decimos. No comer alimentos prohibidos. Esto es un hukim. Tú no me preguntes por qué no puedes comer cochino o por qué no puedes comer mariscos. Simplemente obedece y ya. Porque la bendición la vas a ver es después que tú cumplas esos mandamientos. Así como cuando tú guardas el Shabbat o el Shabbatot y de repente viene y ve la prosperidad. Así también pasa cuando usted deja de comer alimentos prohibidos. Ya borres ese chip que muchos nos quisieron hacer sembrar en el corazón de que, no, pero es que cuando a Pedro se le presentó ese lienzo grandote, cuando tenía ese éxtasis allá, él lo que le estaba diciendo es que ya de todo puedes comer, come. Mata el cochino, cómetelo, anda a pescar los mariscos, anda a comer. No. Es una mala interpretación. No se refiere a los animales impuros o inmundos. Se refiere a aquellas personas que fueron purificadas después de haber sido impuras. A eso se refiere. Yo le voy a decir algo. Cuidado, si es que muchos tienen la preocupación de que, como ya viene diciembre, y el pastor nos sigue hablando de que no podemos comer cochino, entonces, ¿qué cochino iré a comer? Digo, ¿qué cosa voy a comer? ¿Ah? Ahora, ¿y las hallacas? Si las hallacas llevan cochino, ¿cómo hacemos? No vamos a comer hallacas. Vamos. Ya usted empezó a preocuparse por eso. Ya viene el 25, el 24 de la noche. Ay, y no vamos a comer cochino. A mí que me gusta cómo hace ese cochino en el sartén. ¿Cómo chilla? Esa es la preocupación de muchos. Dígame cuando se come el chicharrón. Otro mandamiento que es un hukim es no comer grasa ni sangre. Ay, pastor, o sea, no podemos freír una arepa. No está. La Torah no se refiere a freír arepa. Usted puede comer arepa frita si usted quiere. Y me trae una. No hay problema, porque usted que sí la puede comer.
se refiere a la grasa que está en el corazón y en las vísceras de todo animal. Esa grasa usted no se la puede comer. La sangre del animal usted no se lo puede comer. Ay, pastor, tampoco morcilla. Ya por ahí hay unos que están diciendo, y pensar que este fin de semana tendré una parrilla. Hermano, ¿usted no cree en el Señor? ¿Y quién sabe usted si le invita este fin de semana a comer una parrilla? Créalo. ¡Recibe! Quinto, no beber vino ni otro licor que embriague, ni beberlo para embriagarse. Eso es un juquín. No debes tomar con el propósito de embriagarte. ¿Ok? No se puede hacer. Sexto, conmemorar el Shabbatot. ¿Qué es el Shabbatot? ¿Qué diferencia hay entre Shabbat y Shabbatot? El Shabbat es el sábado, es guardar el Shabbat, el día de reposo. No necesariamente es el sábado. Shabbatot se refiere al año sabático o shabático. Shabbatot. ¿Ok? Eso se aplica a la tierra. ¿Cuántos tienen tierra? El patio de mi casa, pastor. Y me imagino que muchos patios están sembrados. Claro. Entonces, ¿qué es un Shabbatot? Durante un año tú no puedes trabajar la tierra de tu campo, sino que todo lo que crezca en él tienes que dejarlo crecer. Todo. Y después entonces la tierra se alimentará de lo que muera de allí. Pero ¿cuál es la bendición que hay de guardar un Shabbatot? Dice la Escritura que Shabbatot es el séptimo, ¿verdad? Shabbatot es el séptimo año. Es decir, yo tengo una tierra, la siembro por 6 años, en el año séptimo no la siembro, dejo de sembrar. Y la bendición dice que en el año sexto la producción será tan grande que tendré para comer en ese año sexto, en el séptimo, en el octavo y aún hasta en el 9º año. No, pero hay gente que no lo cree. Hay gente que no lo cree. Dice, no, aunque sea uno así, voy a lanzar unos maicitos, tú sabes, para comer cachafa. Y, ¡ay! Nació este maíz aquí. No. Usted no puede sembrar nada en Shabbat. Séptimo, no ofrecer sacrificio a los ídolos. Ofrecer sacrificio a los ídolos es un mandamiento, un buquín. Esto es perpetuo. Es decir, ¿cuántos recibieron a Mashiach? ¿Cuántos creen que nosotros tenemos un único y verdadero Dios? Entonces usted no puede ofrecerle nada a otros dioses. Ay, pastor, y yo tengo novia. Y no puedo celebrar el día de San Valentín. Cuando tú celebras el día de San Valentín, tú estás ofreciéndole tu novia a Valentín. Estás dando carne fresca a Valentín. Usted no ve que en el día del amor y la amistad, así, hay mucho cacho en la manga. ¿Por qué? Porque se lo está ofreciendo a Valentín. Y Valentín se la lleva. Oye, qué raro, mi novia no ha llegado. ¿Usted no ha visto a mi novia? Sí. Y por ella llega fresquecita como una lechuga. Porque se lo ofreció a San Valentín. Ay, mire, yo veo eso con preocupación y de verdad, a mí no me importa que me oiga un pastor, lo voy a decir en voz alta, de verdad, no. Pero ¿cómo va a ser posible que un pastor celebre el día de San Valentín? ¿En qué parte de la Torá está eso? Y de paso por publicar en el Facebook, porque yo lo vi. A mí no me pueden decir que no. Yo lo vi con mis ojos, no con los suyos, con los míos. Y decía, mi amor, feliz día de San Valentín.
¿Qué? Pastor. Señor, reprenda al diablo. Perdóneme, pero, o sea, ¿en dónde estás parado? Tú no has salido de Roma. Todavía eres católico. Todavía sigues idolatrando. El día de San Valentín, por favor. Por favor. No, esa es otra. En diciembre arman tremenda guerra espiritual. El 4 de diciembre convocan a vigilia, contratan tambores, pero no para bailar a Santa Bárbara, sino para cantar y adorar a Hashem, a Dios. Porque van a hacer guerra espiritual contra todos los santeros. No, para que caiga todo altar de Santa Bárbara. Pero el 14 de febrero celebramos el día de San Valentín. ¿Respaldará el Señor eso? Pregunto, ¿lo respaldará? Estas son cosas que uno tiene que reflexionar, ¿verdad que sí? Yo no sé si usted está todavía en Roma. Yo salí de Roma. Gloria al Eterno. Dice, octavo, tratar al extranjero como si fuese uno de nosotros. Eso es un mandamiento que es perpetuo. A todo extranjero tú lo tienes que tratar como que si formara parte de tu mismo pueblo. ¿Sabes lo que hacía la escuela de Shammai? Allá en los tiempos de Yeshua. Tenía por ordenanza que no se podía saludar a los romanos porque eran gentiles. Es decir, pusieron un mandamiento de hombre por encima de un juquín o de una jucá. Pusieron un mandamiento de hombre por un mandamiento perpetuo que dice que tú debes tratar bien al extranjero. Yo voy a preguntar, ¿por qué nosotros tenemos el deber de tratar al extranjero, al que no forma parte de mi pueblo, como si fuese de mi mismo pueblo? Porque así fuimos nosotros en la antigüedad. Israel fue extranjero en la tierra de Egipto. Pero aún más que eso, nuestro padre Abraham nos enseñó acerca de la hospitalidad. Y la hospitalidad no es solamente para la gente de su mismo pueblo, sino también para los que están fuera de su pueblo. Yeshua no le hablaba a los romanos. Pregunto, ¿le hablaba o no le hablaba? Sí. Claro que sí. Una vez se le acercó un centurión y le dijo, Señor, por favor, sana. ¿A quién? Sana a mi siervo, que se está muriendo ya en la casa. ¿Y qué le hizo Yeshua? Fuera aquí. No. Se le acercó y le dijo, wow, qué fe tiene este hombre. Porque el hombre le dijo, Señor, yo también soy hombre de autoridad. Y la palabra que yo suelto, mis soldados tienen que obedecerla. Yo sé que tú eres de autoridad. Suelta tú la palabra para que tus ángeles hagan la obra. Eso maravilló al maestro. Y le dijo, wow, qué fe tiene este hombre. Y eso que es gentil. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos que tratar a los que están fuera de aquí, de nuestra fe? ¿Bien o mal? Mire, usted sabe que es triste que se le acerque a alguien y le diga a uno, ¿y usted es pastor? Sí. ¿Y usted no enseña en su iglesia que su gente debe por lo menos saludar? Y uno así que, ¡pam! Yo sé que la educación viene de casa y que la formación que pudimos haber recibido cada uno de nosotros también es individual. Pero a nosotros el Mesías nos enseñó a ser también educados. Y cuando usted vaya pasando por algún lugar, que no digan, ahí va el que se siente sobrado. Que digan mejor, ahí va un hijo del Dios Altísimo.
que saluda con educación y aprecia a los que no somos como Él. ¿Sí o no? Como una persona que no cree en Mashiach, que no cree en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, puede creer con una actitud arrogante, sobrado. Mire, aquí yo ya tengo algunos días diciendo, aquí no estamos formando a Johnny Bravos. Aquí no hay Johnny Bravos, ni Jonas Bravas. ¿Verdad que no? Aquí tiene que salir gente que también aprenda a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, que el Señor les bendiga. Usted cuando salga de aquí vea gente en la calle, no tenga pena, no tenga pena. Usted cuando se pare a trabajar, que vaya en las mañanas y vaya caminando y vea gente que viene de regreso, de laborar, o que vaya como usted a trabajar y haya dejado a su familia en casa, usted dígale, muy buenos días, que Dios te bendiga. Eso es bonito, ¿verdad que sí? Pero qué feo es que vengan y te digan, pastor, ¿y usted no enseña educación en su iglesia? Noveno, los levitas, solo ellos ministrarán en el Mishkan de Adonai. Los levitas son los únicos que adorarán en el Mishkan de Adonai. Eso es un mandamiento perpetuo. Y el último, honrar a padre y a madre. Dejé 10, porque si nombro más, imagínense. Esto fue la introducción, ahora vamos con el estudio. ¿Ok? Ajá. Vámonos un momentico hasta el verso 1 y 2. ¿Sí? Otra vez, dice la escritura que Hashem le habló a Moshe y a Aarón diciendo, el siguiente decreto de la Torá que ordenó Hashem, diles a los israelitas que te traigan una vaca colorada que no tenga defecto alguno y que nunca haya llevado el yugo. ¿Por qué tenía que ser una vaca roja? ¿Por qué no podía ser de otro color? ¿Por qué tenía que ser roja? ¿Qué cree usted? ¿Por qué una vaca roja? Porque da más leche. O porque da más carne. Vaca se escribe para. Ahí dice vaca o novilla. Ahí. Y roja es Adama. Como la tierra. Porque la palabra Adán significa el de cara rojiza. El que tiene en su rostro como sangre. Entonces, novilla roja. Para Adama. Para Adama. ¿Cómo tiene que ser la novilla? Roja. Roja. ¿Por qué? Porque el sacrificio va dirigido ¿a quién? Al Adán. Al que tiene la cara roja. ¿Se acuerdan? Adán. La palabra para significa novilla o vaca. Viene de la palabra parar, que significa romper, anular, impedir, invalidar. ¿Ok?
¿Sí? ¿Qué significa parar? Impedir, invalidar. ¿Invalidar qué? ¿Qué? Resulta que si usted sigue leyendo allá más adelante, usted va a encontrar que esto representa la purificación de los impuros. La purificación de los impuros, es decir, que toda persona que era impura recibía purificación por medio del sacrificio de una vaca roja. Esta expresión juká no solamente está en el verso 2 del capítulo 19, también está en el capítulo 31, verso 21, y habla sobre la purificación de los alimentos y de los utensilios que son utilizados para preparar el alimento. Es decir, que la palabra juká, cuando se asocia con otras palabras, está emitiendo un cambio o transformación. Y solo aparece en estos dos momentos. Voy a leer el 31-21. Dice: Eleazar, el cohen, el sacerdote, dijo a los soldados que habían ido al frente: este es el decreto de la Torá, cual Adonai ordenó a Moshe. La palabra este es la juká de la Torá. La juká de la Torá, esa expresión, este es la ordenanza, el estatuto o el decreto de la Torá acerca de, solamente aparece dos veces. En el estudio que estamos siguiendo, trata acerca entonces de las normas de purificación corporal por medio de la preparación de agua y de las cenizas de la vaca colorada. Con ese preparado se purificaba quien hubo estado en contacto con un cadáver o bajo un mismo techo que él mismo. La segunda palabra, en la 31-21, entonces habla de lo que es kosherización o purificación o transformación de lo que no es kosher en lo que va a ser kosher. En este caso, utensilios para cocinar. ¿Cómo podemos explicar esto? Estos dos versos están aparentemente, aparece la expresión: este es el estatuto de la Torá. No necesariamente debe entenderse, pero sí cumplirse como obediencia, porque es una juká. ¿Sí? Estos dos decretos son la representación y la suma de todos los mandamientos de la Torá. Cuando usted consigue la expresión, estos son los estatutos de la Torá, y aparecen nada más en estos dos, lo que quiere referirse a Hashem es que en estos dos se resume todo lo que está implícito en la Torá. ¿Se entendió? Por favor, si no se entendió, yo vuelvo a repetir. ¿Puedo comenzar al principio? ¿No tengo problema? ¿Se entendió? ¿Seguro? ¿Qué quiere decir la expresión? Y estos son este es el estatuto de la Torá. Se refiere a que todo lo que está implícito en la Torá se resume en estos dos mandamientos. En el que está en el 19:2 y en el que está en el 31:21. Ajá. Es decir, tiene que ver con la purificación física, primero, y segundo, con la purificación de los alimentos que se ingieren, así como de los utensilios donde se preparan y donde se sirven. No son una condición sine qua non. Perdón. Estos son una condición sine qua non para la observancia de toda la Torá. Es decir, estos dos resumen todo sine qua non. ¿Ok?
Si volvemos al verso 2, dice, este es el estatuto de la Torá que Elohim ha ordenado. Dile a los hijos de Israel que te traigan una vaca roja, sin falta ni defecto, y que nunca se le haya puesto un yugo. ¿Cuál es el simbolismo? ¿Qué representa esta vaca roja? Esta para Adama. ¿Qué representa? A Yeshua. La vaca es Yeshua. Porque Yeshua era sin defecto, sin faltas. Dice la Escritura que en él no halló pecado alguno. ¿Qué le dijo Pilato? Bueno, hombre, pero ¿de qué quieres tú que yo te acuse si tú eres inocente para mí? No halló nada con qué acusarle. No pudo. ¿Qué representa el no tener yugo? Que esa vaca roja no haya tenido yugo. ¿Qué representa? ¿Ah? ¿Que era libre de qué? De la ley no tanto. Porque, explícame qué ley. ¿La halajá? No. Fíjate cómo lo explica un sabio judío. Hermoso esta manera de explicarlo. Un sabio judío dice que el hecho de que la vaca roja no tenga yugo, dice, si uno se considera perfecto y no tiene defecto alguno, como la vaca roja, ¿no? Es porque nunca ha llevado el yugo del cielo sobre sus hombros. Nunca ha llevado el yugo del cielo sobre sus hombros. El que acepta sobre sí el yugo de la Torá, que es el yugo del cielo, está siempre consciente de cuán lejos se halla la perfección absoluta. Repito, porque es algo así como filosófico, ¿verdad? Pero véanlo de manera como un cuento. Dice, este sabio judío dice, explica, si una persona se considera perfecta, que no tiene defecto alguno, es porque nunca ha llevado sobre sí el yugo del cielo, es decir, el yugo de la Torá. El que acepta sobre sí el yugo de la Torá está siempre consciente de cuán lejos se halla la perfección absoluta. ¿Cómo explicamos esto? Yeshua no tenía sobre sus hombros el yugo de la Torá, porque él es la Torá. Él era perfecto. Él hacía las cosas de corazón. A él no tenía que enseñarle, ama a tu prójimo. Pero a nosotros sí. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos lejos de la perfección. Porque sobre nosotros está el yugo de la Torá. Y el yugo de la Torá es lo que me enseña a mí qué es bueno y qué es malo. Yo vine a saber qué es pecado una vez que comienzo a estudiar la Torá. ¿Sí o no? Lo dice Pablo. Pablo dice que no tenía yo entendimiento de lo que era bueno y malo hasta que conocía la Torá. Entonces, el yugo, el hecho de que la vaca no tenga el yugo representa a que esta vaca, siendo Yeshua, nuestro santo Mesías, no tenía yugo sobre sus hombros. Porque él hacía todo de corazón. Todo lo que el Padre le decía, eso a él hacía. Lo dice el libro de Yohanan. Amén. ¿Cómo se realiza el sacrificio de la vaca y qué representa? Se representa con la muerte por degollamiento de la vaca roja y su posterior quema. Si usted lee, el sumo sacerdote agarraba la vaca y la degollaba. Le sacaba la sangre, agarraba los dedos, los llenaba de sangre y rociaba el mizcán y los cuernos del altar. Agarraban la vaca y se la llevaban entonces a quemar. Y la que tenían que quemar todo. Toda. Ahí no se repartía carne. Es la fiesta, la carne asada a la que invitaron a la hermana Alexandra es para el fin de semana.
En esta vaca roja no hay parrilla. ¿Ok? Se consumía completamente. Es decir, que era un corbán olá. ¿Se acuerdan? Hay 5 corbanot o sacrificios u holocaustos, ofrendas de sacrificio. El primero es el corbán olá, una ofrenda quemada por completo. Esta novilla es ese tipo de ofrenda. El verso 5 dice, vámonos al verso 5, dice, la novilla será del todo quemada hasta que se vuelva ceniza ante sus ojos. El cuero, la carne, la sangre y el estiércol serán quemados hasta que se vuelvan cenizas. No había parrillada. En otras ofrendas sí se compartía la carne, pero en la vaca roja no. Existe una profunda relación entre la purificación por medio de la vaca roja y el concepto de redención por medio de Mashiach. Repito, existe una profunda relación entre el sacrificio de la vaca roja y la promesa de redención por medio de Mashiach, de Yeshua. La palabra hebrea misbat. ¿Qué es misbat? ¿Qué es misbot? Mandamientos. Y misbat, mandamiento singular. Una misbat es un mandamiento. Proviene de la raíz sabat, que significa construir. Es decir, que los mandamientos ayudan a construir. De su misma raíz surge otra palabra, sid, que significa barco o la estructura de un barco. Esto nos permite pensar que una misbah es como un barco. ¿De qué te protege el barco? Por favor, no todos al mismo tiempo. ¿Ustedes saben lo que es un barco? ¿Se han visto un barco alguna vez? Sí. ¿Alguno ha dibujado un barco cuando fue el kinder? Ajá. ¿Para qué sirve un barco? Para navegar, es decir, para trasladarte de un lugar a otro. ¿Para qué más? Para que te resguarde de las tormentas y aún de las profundidades de la mar. ¿Sí? Ajá. Véanlo. Sirve entonces para transportar, para proteger y resguardar del ímpetu y de las profundidades de las aguas y llevarnos a tierra firme. Un mandamiento te lleva a poner los pies sobre la tierra, a sentirte firme y seguro. En el mar tú te sientes firme y seguro. Es inestable. Así es la vida. Todo aquel que no cumple los mandamientos, los mismos del Señor, se siente inestable en su vida. No tiene firmeza. Cuando tú comienzas a cumplir los mitzvot, los mandamientos, tú comienzas a sentir que estás caminando en seguro, en firme. ¿Sí o no? Usted va a hacer una cosa y usted va caminando seguro. ¿Por qué? Porque usted sabe que está cumpliendo y obedeciendo los mandamientos de Hashem. Y si usted cumple los mandamientos, ordenanzas y las mishpatim de Hashem, Hashem va delante de ti como poderoso gigante. Él es el que va a pelear por ti. Aunque venga plaga, no te tocará. Y bajo sus alas estarás seguro. ¿Verdad que sí? Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Yeshua dijo: sé que sus mandamientos son vida eterna. Eso lo dijo Yeshua. Yo sé que los mandamientos de mi Padre son vida eterna. Entonces, un misbat es vida. ¿Sí o no? Porque si tomamos en consideración que un misbat puede comportarse como un barco, vas a saber que en la mar no vas a perecer, sino que te va a llevar confiado y seguro a tierra firme y tendrás vida y vida en abundancia. ¿Sí o no? ¿Cómo explicamos esto? La misbah representa vida, nos liga, nos une, nos conecta a la fuente de vida. Si usted busca la gematría de la palabra misbah,
da 6. Es decir, que un mandamiento nos conecta a Hashem. En cambio, cuando definimos transgresión, que es la violación de los mitzvot, representa la impureza de muerte. Es violar la voluntad divina y nos desconecta de la fuente de vida. Cuando usted transgrede los mandamientos de Hashem, usted corre el riesgo de ¿qué? De morir. Porque en las transgresiones no hay vida. En las transgresiones de la palabra no hay vida. Las cenizas de la vaca colorada tienen el poder de quitar la impureza. La redención mesiánica purifica a la persona de cualquier defecto en su conexión con el Supremo. ¿Se entendió eso? Estoy hablando de dos cosas. Estoy hablando de la vaca. ¿A quién representa la vaca roja? A Mashiach. Si representa a Mashiach, está hablándome de la redención mesiánica. Es decir, de la salvación y de la vida eterna. Eso es redención. ¿Sí o no? ¿Cuántos están aquí? Aplaudo al Eterno, pues. Despierta. Shema Israel. Comienza a abrir los oídos. Porque lo que viene es importante y usted tiene que estar atento a lo que se va a impartir. Hemos comenzado a hacer un pesha. Hablar de una manera suave. Hemos presentado Remesh. Los que están aquí han estudiado raíces hebreas. ¿Sí? Ajá. Nos hemos paseado por un drash, porque hemos hecho investigación. Ahora nos vamos a un shop. Vamos a algo más profundo y que está oculto en la significancia de lo que representa la vaca roja. ¿Realmente qué es la vaca roja? Repito, las cenizas de la vaca colorada tienen el poder de quitar las impurezas de un hombre impuro. Pero si yo veo la vaca roja como Mashiach, entonces la redención mesiánica que yo recibo por medio de recibir a Yeshua como mi Salvador es la que va a purificar a mí, me va a purificar de todas las imperfecciones que yo pueda tener y que impiden que yo me conecte con Hashem. Ahora sí. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué el Cohen tomó madera? Vámonos al verso 6. ¿Por qué el Cohen tomó madera de cedro, hisopo e hilos escarlatas y los arrojó al fuego de la vaca roja? ¿Verdad? Una canción más de la vaca roja. ¿Sí, verdad? Voy al verso 6. Dice así la escritura. El Cohen, el sacerdote, tomará madera de cedro, hisopo e hilo escarlata y los tirará sobre la novilla mientras ésta se quema. ¿Qué vas a tomar? Madera de cedro, hisopo e hilos de escarlata o rojos. Cada uno de ellos tiene un significado. Ahí voy. ¿Qué representa la madera de cedro? Se me adelantó, pero sí. Representa el exceso que tú tienes en altivez. Es decir, la soberbia. El madero representa el exceso de altivez. La altanería. Representa la soberbia y la arrogancia. ¿Por qué? Porque la palabra madera de cedro o leña de cedro, madera de cedro es ex eres, leña de cedro. Y ex significa leña o ser firme o hacerse firme. Pero cedro
también significa ser firme. Es decir, que cuando usted une ex eres, es 2 veces firme. Y 2, me recuerda el dualismo. Por eso representa la soberbia del hombre. Todas estas cosas en representación al cedro, que es duro, son estas cosas duras que tú quieres soltar, que tienes que quemarlas. Las cosas duras que tenemos en el corazón, pero que muchas veces no las queremos. El orgullo, por ejemplo. ¿Cuántos son orgullosos? O no saben qué es orgullo, o el orgullo, bueno, para nada. El orgullo en nada edifica. En nada. Te aleja de las personas. ¿Qué representa el hisopo? Viene de la palabra esop, en hebreo esop, que significa exceso de humildad, rayando la depresión. Eso es bueno. Fíjese que es ex eres, 2 veces duro o firme. Pero hisopo es totalmente contrario. Porque un hisopo es duro o es blandito. Entonces es contrario. Una doble madera o una doble firmeza de algo duro y algo que es opuesto a él, que es el hisopo. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación. A veces somos demasiado altivos o soberbios, o somos demasiado blandos, que rayamos hasta la depresión. ¿Eso es bueno? Entonces, ¿qué nos dice? Que debemos buscar tener un equilibrio. Tenemos que buscar tener un equilibrio. ¿Qué significa o qué representa el hilo escarlata? Hilo es algo que une. ¿Y escarlata qué representa? El color del pecado. Dice la Escritura que el pecado era representado por un elemento carmesí. El carmesí es rojo. Y cuando era consumido el fuego, que representa la